Muchísimas gracias a los familiares, amigos, lectores, público en general por acompañarnos esta tarde especial, porque estaremos presentando uno de los últimos trabajos literarios de nuestra querida escritora Mariela Mirones, con quien tenemos pues el privilegio y el honor de compartir en diferentes colectivos. Voces Panameñas Cuentan es una compilación de cuentos que une a escritores panameños, dentro de ellos Mariela Mirones. Es una antología premiada, como acaban de mencionar, con los premios IPEL, galardón literario que honra la cultura laboral. Y en ese sentido, en los años 2023-2024, Mariela Mirones, con sus producciones Tres Mundos Distintos y El Juego de las Horas, logra el prestigioso reconocimiento a través de su obra, con 6 cuentos que vamos a comentar de esta tarde, a través de los cuales podemos ver nosotros esa característica y ese matiz, esa investigación pedagógica que caracteriza a la escritora Mirones. Sobre la obra, quiero mencionar la presentación que realiza el maestro Emerio Medina, destacado escritor cubano, quien sobre la misma relata. Los cuentos reunidos en Voces Panameñas Cuentan pertenecen a los autores galardonados con el Concurso Nacional Premios IPEL a la Cultura Laboral, ediciones 2023 y 2024. Certamen literario que es organizado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral desde el año 1977, que lamentablemente han informado este año pues ya se ha cancelado. Sin embargo, era uno de los premios de mayor prestigio que reconocía el trabajo, el talento y la capacidad de los escritores profesionales y trabajadores panameños. Presentamos estas voces auténticas con el deseo de difundir el resultado del empeño de los años. Y en este sentido, nuestra escritora Mariela Mirones es una escritora ociosa, estudiosa, tras su formación educativa, pues definitivamente que hace que sus producciones presenten esa mirada pedagógica y humanista. Voces Panameñas Cuentan tienen aspectos que, si bien reflejan escenarios realistas y cuentan episodios relacionados con el mundo laboral, han sido descritos con el necesario nivel de extrañamiento que la literatura exige y las libertades de lenguaje que cada texto demanda. Mírense este libro, Voces Panameñas Cuentan, como cuentos bien logrados. Los nombres que lo integran como muestra de lo que es una muestra de lo que se puede alcanzar cuando la perseverancia y el tesón de las personas interesadas en el arte de escribir se acompañan con la voluntad y el acompañamiento de las instituciones. Quisiera pasar a una cita que leí de la escritora Mariela Mirones hace poco y que definitivamente creo que subsume su trabajo, su mirada y su visión literaria. La lectura amplía nuestra comprensión del entorno y nos invita a imaginar futuros posibles, a cuestionar lo establecido y a reconocer la diversidad humana. Leer es sobre todo un acto de gozo, descubrimiento y asombro, y en ocasiones de transformación. Eso es justamente lo que podrá el lector encontrarse en Voces Panameñas Cuentan, donde a través de obras bien trazadas, con una prosa precisa y efectiva, alcanza niveles de realismo cargado con una buena dosis de suspenso, de realidad, de esperanza, de sueños. Y allí el escritor Álvaro Valderas comenta un análisis que quisiera resumirle la parte final porque el tiempo es breve, refiriéndose a uno de los textos que vamos a encontrar. El niño que vendía naranjas nos comenta: la escritora panameña Mariela Mirones nos sorprende con otra estupenda historia hecha de tierra, aguaceros y de sueños en voz baja. Y es que la redacción de los cuentos que ustedes van a encontrar en este cuentario traen mucho de esto, traen realidad, de la realidad panameña de nuestros campos, y luego se traslada a la ciudad en otro de los cuentos, pero al mismo tiempo que nos presenta esas vicisitudes del niño sometido, en este caso, pues al abuso,
de la mujer, del hombre trabajador, sometidos a abusos, y destaca la escritora dos figuras bien importantes, que es el acoso laboral, que es una figura pues, que se ha reglamentado en nuestra legislación relativamente reciente, en el año 2018, a través de mecanismos que intentan disuadir y capacitar al personal, a los trabajadores en el escenario laboral para que estas situaciones no se den. Lo cierto es que el acoso laboral y sexual continúa siendo una situación de relieve en las relaciones laborales. Mariela lo aborda con una naturalidad y un conocimiento, porque creo que destaco, y quizás las materias primas o los insumos que nutren la obra del artista, y vamos a escucharla ahora de su voz, que es lo bonito de tener al escritor junto con nosotros, es quizás esa mirada crítica, esa mirada profunda y ese señalamiento directo, preciso de realidades que de repente son incómodas, pero que la escritora aborda con valentía. Y creo que es una de las características que destaco de Mariela Mirones, aparte del sentimiento, porque también es poeta y lo traslada, sus vivencias y los textos, la valentía de abordar temas que de pronto pues no todos podemos abordar, pero no solamente abordarlos para señalarlos como dedo en la herida, sino señalarlos para establecer con esa misión didáctica, pedagógica, establecernos el camino por donde podemos encontrar esas soluciones y transformar esas realidades. De ahí su lema de que pues la lectura, además de ser un acto de gozo, de asombro, de entretenimiento, también nos convoca a la transformación. Y en ese sentido, yo quisiera aprovechar, y como dijeron que el espacio era bastante corto, pero quisiera aprovechar y primero escucharla y también dar la oportunidad para que con el público pueda interactuar consultando, ¿no? Sí quiero destacar, antes de tres mundos distintos, y ahí voy a preguntarle a la escritora, sobre todo por tres mundos distintos y luego de las horas, cuáles fueron las inspiraciones que motivaron o que la indujeron a escribirlos, haciendo pues un paréntesis de que tres mundos distintos nos habla de las temáticas pues de un niño sometido, del acoso laboral, y también lo vamos a encontrar en el juego de las horas. Entonces, y también vamos a encontrar historias muy famosas, como por ejemplo la narración que nos hace de personajes muy cotidianos, como en el Gana Rebuscada, los personajes estamos hablando de nombres bien característicos, mencionas en Gana Rebuscada, que es una historia jocosa, pero que también es muy real y que nos convoca finalmente a una reflexión profunda sobre situaciones que de repente pasan desapercibidas, pero que no lo hacen en el ojo crítico y el corazón de la escritora Mirones. Mariela Mirones, por favor. Hola amigos, muchas gracias Madi por esta presentación. En realidad, bueno, no sé la pregunta concreta cuál es, Madi, que te diga qué me inspiró. Bueno, todos sabemos los que nos dedicamos a este oficio de escribir, que uno cuando anda por la calle anda con una libretita y va anotando ideas, y cuando llega a su casa revisa esas ideas y la que más le marcó es la idea que empieza a desarrollar. Así son las cosas en el mundo de la escritura, en el mundo de Mariela Mirones, no sé si en el mundo de todos los escritores, pero en el mundo mío es así. Tres mundos distintos. Yo sé que a ti te preocupaba mucho dónde surgía ese nombre de ese libro, Tres mundos distintos. No acostumbro a ponerle nombre a ningún cuento cuando empiezo a escribir. Yo escribo y al final, ya cuando el cuento está pulido, es que empiezo a buscar qué título le doy. Y si es un conjunto de cuentos, entonces busco también en el conjunto de cuentos cuál es el título que más puede sentir lo que realmente se está expresando en los cuentos. Entonces, Tres mundos distintos refleja tres realidades. La del niño abusado en el campo, en la finca por un tío, ese es un mundo. Luego también el mundo empresarial, en donde surge la envidia, en donde surge la necesidad de figurar, donde surge una ambición desmedida. Y luego entonces otro mundo es el trabajo informal, ese mundo donde hay que hacer lo que haya que hacer para poder subsistir y comer en el día a día. Entonces, Tres mundos distintos me parecía a mí que cabía como título para esa obra. En el juego de las horas ya es otra cosa, porque es también el abuso
del trabajador en el mundo del trabajo, en donde las horas no tienen importancia para el trabajador, tienen importancia para el empresario, que juega con ellas como le da la gana y que el trabajador entonces tiene que desenvolverse en ese mundo sí o sí. Entonces un poco mis cuentos abordan la temática social. Debe ser porque soy educadora y que fui educadora por más de 45 años en todos los niveles del sistema, que me atrae mucho el mundo social para mi narrativa. No sé si alguna otra pregunta. Quisiera aprovechar justamente que acaba de abordar el tema de la temática social, porque justamente en el juego de las horas existe una joya. Yo comento pues que estas obras, que es una compilación, reúne 21 cuentos de escritores panameños. Está el doctor Johan Serrano, el escritor Rodolfo de Gracia y Mariela Mirones. Tenemos 21 cuentos en esta compilación, y Mariela en uno de sus cuentos justamente hace un reconocimiento, un homenaje, una exaltación al trabajo y a la labor de la mujer sindical. La mujer en el ramo sindical, y en este caso es un homenaje a la dirigente Marta Matamoros. Este cuento, que es muy interesante porque tiene parte realidad y parte ficción, nos muestra ese legado que nos dejó la sindicalista Marta Matamoros, que pues recordaremos que en el año 1946 logra el reconocimiento del descanso maternal de la mujer remunerado. Entonces, ese reconocimiento, esa conquista laboral, se la debemos a Marta Matamoros, y en este comentario, Voces Panameñas Cuentan, tenemos esa historia. Yo quiero leerles, no sé si tenemos el tiempo, leerles un extractito de la lectura para que vean ustedes les hablaba hace un momento, les hablaba del sentimiento, para que lo veamos. Retener tanto tiempo la orina nos está matando. Encima, ese servicio dañado está asqueroso. ¿Hasta cuándo vamos a respirar los olores de nuestros cuerpos sudados? ¿Hasta cuándo los pedos, la falta de ventiladores y ese polvillo de la estera que se va directo a los pulmones? El hacinamiento y la humedad nos enferman. Salimos con ganas de bebernos un cántaro de agua. Tengo ampollas en las nalgas. Lo que gano no alcanza para comprar medicamentos. También yo tengo las sillas, no nos sirven. Debe haber algo que podamos hacer. No es bueno seguir trabajando así, señaló Marta. Y más abajo dice, el vigilante con el rostro rojo y la voz de tempestad le ordenó: vaya al baño, busque lo necesario y limpie. Yo lo hago. Marta se levantó. Lo hacemos, agregó el resto de las compañeras, Que lo haga ella, tronó el vigilante. Un fuerte murmullo surgió entre las mujeres. La voz amenazadora no detuvo a ninguna. Justicia, Rosaura se ha orinado. Justicia, Rosaura se ha orinado. Justicia, Rosaura se ha orinado. Silencio, 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 he dicho, vociferó el vigilante. No sabía qué hacer. Al regresar a su puesto, Marta empezó a golpear las tijeras contra el hierro de la máquina. Este es un fragmento de La hija de Josefa no ha muerto. Realmente es una historia conmovedora que narra vivencias reales, porque parte de la realidad, y creo, y lo que comentaba la escritora Mirones, que tuvo la oportunidad de conocerla. Entonces, también es esta parte de esas vivencias que luego traslada el papel para inmortalizar a través de historias fantásticas como las que nos presentan en Voces Panameñas Cuentan. Vamos a escuchar un poquito de la referencia de cómo conocer a la dirigente sindical, que es súper interesante. Como también me preguntaban cómo surgen los cuentos, cómo siguen las historias, en una época que yo fui presidenta de una ONG de adultos mayores para crear un hogar de adultos mayores en el sector de Panamá Oeste, visitábamos los diferentes centros de alojamiento de los adultos mayores. Y en una de esas visitas, cuando yo llegué, me dice la encargada: aquí tenemos a Marta Matamoros. Digo, no puede ser, yo quiero conocerla. Y entonces, naturalmente, era una mujer ya en sus últimos años, con la memoria distante en el espacio, en el océano, en el universo, pero ahí estaba esa elegancia y esa prestancia de esa mujer que me llamó la atención.
empecé a investigar a posteriori quién fue Marta Matamoros, porque en ese momento realmente yo sabía que había sido una líder sindical, pero necesitaba saber más de Marta Matamoros. Y así empecé a investigar y surgió La hija de Josefa no ha muerto. Y para mí fue un honor escribir este cuento a esa líder sindical que, si ustedes lo leen, verán lo que esa mujer logró en su esfuerzo, su trabajo y su lucha. Y la realidad que vivieron esas mujeres en esa época, como bien lo ha leído mi compañera, a quien le agradezco infinitamente la presentación de este libro. Muchísimas gracias. Yo te agradezco, Mariela, que hayas escrito sobre ella, porque conocemos poco yo me imagino que las generaciones jóvenes no conocen a Marta Matamoros. Y quiero agregar que hay una película de Marta Matamoros, ¿sí?, hecha por una cineasta panameña también. ¿Cómo se llama ella? También se me van los nombres. Y es muy importante la documentación sobre los grandes personajes de nuestra historia. Perdón, quería agregar que vean la película. La película ha ganado premios nacionales e internacionales. Así que es una figura que tenemos la obligación de reproducir en la literatura, en la historia y en el arte. Quiero reconocer tu valor por escribir sobre temas que normalmente no escribimos aquí en Panamá. Y quiero saber qué te motiva. Por ejemplo, el de Mis dos mamis, o simplemente también de Marta Matamoros, que igual puede ser un tabú. O sea, en fin, siempre tiene como la doble moneda, ¿no? ¿Qué te motiva a escribir, a abordar esos temas? Yo tengo que ser honesta, yo vengo de una familia numerosa y de una madre extraordinaria, a quien admiré, respeté y aún extraño. Entonces, esa madre me enseñó a mí a ver la vida con otros ojos, admirar todo aquello que representa la superación, la lucha invencible contra la adversidad y las cosas obstáculos que nos ponen en el camino. Entonces, la líder Marta Matamoros, cuando yo leí su historia, de verdad se me salieron las lágrimas. Uno es medio sentimental, ¿no? Y yo dije, voy a escribir un cuento de esta señora. Porque cuando leí que una de las mujeres embarazadas, pegada a una máquina, no la dejaron levantar y se orinó porque no la dejaron levantar, yo digo, esto no puede ser que Mariela Mirones se lo trague. Esto tiene que conocerlo la cultura panameña. Y a través de ese cuento que está aquí en este libro, es mi humilde manera de reconocer el valor de esta líder sindical, Marta Matamoros. Ahora, Silvia me hablaba también de otro libro que no es este, que se llama Mis dos mamis, que es la historia de un niño con dos mamás en una escuela. Un tema tabú en nuestra sociedad. Nosotros creemos todavía que el niño viene de los hogares unifamiliares, y no es así. Ya no es así, lastimosamente. Entonces, es importante hablar de esto, es importante escribir sobre esto, porque el niño que va a la escuela, el niño que tiene la oportunidad de ir a educarse y buscar su transformación en un mundo de amor, porque la escuela no tiene por qué ser discriminadora ni acosadora. Entonces hay que escribir sobre esto para que el educador tenga mayor conciencia de cuál es su papel, de cuál es su rol. Yo tuve problemas a nivel de familia, porque hasta el habla me quitó una persona de la familia a quien quiero mucho, porque escribí sobre mis dos mami. Pero yo digo, mis dos mami. Si usted busca los ejemplos, el niño puede venir de un hogar de drogadictos, el niño puede venir de un hogar de prostitutas, el niño puede venir de un hogar de alcohólicos. Ahora, nunca se dice nada en contra de ellos. ¿Por qué entonces se dice cuando viene de parte de dos madres? Ahí era mi aporte a la sociedad.
Gracias, Mariela. Por eso les comentaba que es una escritora valiente, la verdad que sus líneas son valientes. Queda hecha la invitación para que puedan leer estos cuentos, deleitarse con estas historias y orientarnos e instruirnos sobre la historia panameña. Igualmente tiene Mariela Mirones ahorita otra, yo decía sus últimas producciones literarias, porque hay otra por allí, una más reciente que también, pero ya es infantil, El tamaño del cuento. Pero igual, de manera que queda hecha la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos aquí esta tarde disfrutando. Muchas gracias, Alianza, por esta fenomenal actividad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y espero que cuando lean los cuentos les guste, que tengan la oportunidad.